Ok, lo logramos. Y acá lo tenemos. Bueno, vamos a seguir. Tengo 15 minutos para esto. Y la tía Cecia me pidió que pudiera hablarles de la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. Ustedes podrán comprender que esto se estudia 2 años enteros en la universidad. Y aquí lo vamos a hacer en 15 minutos. Así que yo retitulé esto como déjenme ver aquí, lo esencial de la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, autónomo y entérico en 15 minutos. Así que empieza a correr el cronómetro, así que les pido que todas sus neuronas estén atentas. Si están mirando otra cosa, el celular, déjenlo al lado, porque comprender esto puede hacerles cambiar su forma de ver sus enfermedades, su salud, su reflujo, su colon irritable, todas esas cosas. Podemos cambiar el paradigma que hemos tenido por tanto tiempo si entendemos esto, que es un poco denso, pero que nos va a hacer entender todo lo que viene después. Así que desde ahora ya 15 minutos de su atención. Vamos a partir por el principio, la embriología. Cuando los gametos de nuestro papá y de nuestra mamá se juntaron, hicieron nuestra primera célula, un cigoto. Esta célula empezó a dividirse de manera muy maravillosa hasta que formó una estructura llamada blastocito, que es el que podemos ver en la imagen inferior. Este blastocito se organizó en 3 capas, como vemos aquí, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son 3 capas de células que iban a originar todo lo que somos ahora. Nuestro pelo, nuestros dientes, nuestras uñas, nuestro sistema nervioso, nuestro intestino, todo. Y así fue como de la capa que le llamamos ectodermo se genera todo el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Del mesodermo se generan las estructuras esqueléticas, los tendones, los músculos, los ligamentos, y del endodermo los órganos propiamente tales como el corazón, los pulmones, el intestino. Y hasta acá, esto se pensaba así mucho tiempo. Más o menos en los años 80 se descubrió que estas células ectodérmicas que forman el tubo neural y que forman el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, también estaban incluidas en zonas de nuestro sistema digestivo, como el intestino. Estas células nerviosas que antes se pensaba que a partir del ectodermo solo formaban el tubo neural, estaban más involucradas en otras zonas de nuestro organismo. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Punto número 1, nuestro sistema nervioso central. El centro de todo este sistema, ¿dónde está? Como ya sabemos, el cerebro o encéfalo es el sistema regulador de todo nuestro cuerpo. Y es también el órgano por excelencia del sistema nervioso central, que se acompaña también de la médula espinal, que es esta extensa rama de fibras nerviosas que transcurre por el canal medular a través de toda la columna, toda nuestra columna, desde acá la columna cervical hasta la columna sacra, va allí toda la médula espinal llevando información desde el cerebro, que es el regulador, hacia los tejidos periféricos. Así que, muy fácil, sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Siguiente, ven que vamos muy rápido. Sistema nervioso periférico. El que hablamos antes era el central y ahora vamos a ver cuál es el periférico. Sistema nervioso periférico. Acá les puse lo mismo que habíamos visto antes. Visto desde atrás, un ser humano, uno de ustedes visto desde atrás, transparentado, tenemos, ¿cierto?, nuestro cerebro, la médula espinal que baja a través de toda nuestra columna vertebral y de ella salen esto que vemos acá, estas tiritas amarillas llamadas nervios. Estos nervios componen el sistema nervioso periférico. Como podemos ver acá, hay algunos nervios que salen directamente del cráneo, directamente desde el cerebro. Y hay otros nervios que salen desde la médula espinal. Los nervios que salen directo del cerebro se los conoce como nervios craneales y son 12. Por ejemplo, para que les sea más familiar para ustedes, seguro que han escuchado a alguien que ha tenido una parálisis facial, ¿cierto? Que se le cae el ojito, se le cae la boca. Esa parálisis facial es la parálisis del nervio facial.
que es el nervio craneal número 7, es decir, es un nervio que tiene su origen en el encéfalo y que sigue su recorrido a través de nuestra cara, inervando los ojos, la mejilla, la boca y parte de la lengua. Por lo cual, cuando se paraliza, perdemos todas las funciones de esas estructuras. Existen 12. El facial es uno de ellos. Y los nervios espinales llevan la información conectando la información del cerebro con los tejidos periféricos. Lo vamos a entender un poquito más adelante. Vamos a seguir y tenemos aquí. Para que todo esto funcione, todo este sistema nervioso, tanto central como periférico, está esta célula especializada que es la que comunica todo este sistema, la famosa neurona. Aquí tenemos una neurona dibujada, muy esquemática. Ustedes pueden ver que la neurona tiene una cabecita que se llama soma, una colita que se llama axón, y estas prolongaciones llamadas dendritas. Existen muchos tipos de neuronas, existen con pelo corto, con pelo largo, con pelo verde, con pelo azul, distintos tipos de neuronas, pero en general todas son células que están encargadas de conectar nuestro sistema nervioso. Estas células generan intrincadas y complejas redes en nuestro encéfalo y en todas las partes donde están, y cuando interactúan entre sí, su forma de comunicarse se llama sinapsis, que ahí está representado como todas estas lucecitas que se prenden en el encéfalo. Ahora bien, para que la comunicación sea efectiva tanto entre los seres humanos como entre las neuronas, tiene que haber un orden. Y este orden en el sistema nervioso es increíble. Existen muchísimas formas de comunicarse entre ellas, y eso es muy interesante de estudiar, pero se pueden resumir en dos: las vías aferentes y las vías eferentes. Así se llaman, la forma de el orden de comunicación que tienen estas neuronas. Porque imagínense que yo soy una neurona del lóbulo frontal, acá. Y se me ha ocurrido enviar una información a la boca para decir algo, pero la neurona temporal de acá se le ha ocurrido enviar otra información, pero a mi lengua, y a la neurona occipital quiere también enviar una información. Si todas hablaran a la vez, no se entiende nada. Así como cuando todos hablamos a la vez por Zoom, no se entiende nada. Y así, las neuronas tienen este orden. ¿Qué significa esto? Las vías aferentes son, tienen muchos detalles de esto, pero en general, la comunicación que hacen los sistemas periféricos hacia el sistema nervioso central. Es decir, cuando yo me voy acercando mi mano a la estufa y siento calor, mis receptores de mi manito perciben ese calor y mandan la información hacia el sistema nervioso central para que mi cerebro tome la decisión de quitar la mano de ahí y evitar que me queme. Esa vía que fue desde mi mano hasta el cerebro es una vía de neuronas que se comunican entre sí de modo aferente, es decir, desde la periferia hacia el centro. Ahora, la orden que bajó desde mi cerebro hacia mi mano para quitar la mano de lo caliente es la vía eferente, es decir, la respuesta. Esto es importante porque en todo lo que vamos a hablar en adelante, vamos a decir esto es una vía aferente o eferente. Entonces la vía aferente, para que lo recuerden, va de mi mano al cerebro. Y la eferente es la respuesta, va del cerebro a mi mano. Y a todos los tejidos, este es solo un ejemplo. Bueno, seguimos. Sistema nervioso autónomo. ¿De dónde sacamos esto? ¿Es que hay otro sistema? No. Es una diferente clasificación. La clasificación de sistema nervioso central que ya vimos y sistema nervioso periférico es una clasificación estructural. Esta clasificación de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático es una clasificación funcional. Es decir, ahora vamos a hablar de las funciones del sistema nervioso. Ya hablamos un poco de cómo es, ahora de cómo funciona. El sistema nervioso autónomo va a actuar específicamente sobre estos tres tejidos: músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. El músculo liso, tenemos tres tipos de músculos de paso. Tenemos el músculo esquelético, que es el músculo bíceps que nosotros ejercitamos, y todos sus amigos.
el músculo cardíaco, que es el corazón, claramente, y el músculo liso, que es el músculo que se encuentra, por ejemplo, en nuestros ojos, en nuestro intestino, alrededor de nuestro intestino, alrededor de todos nuestros vasos sanguíneos. Es decir, el músculo liso es un músculo que no podemos controlar por nosotros mismos, pero que ocupa muchas funciones importantes en nuestros vasos sanguíneos, en nuestras pupilas, en nuestro intestino, en nuestro esófago, en nuestro estómago, ¿ya? Y las glándulas, bueno, las glándulas son conocidas. Este sistema nervioso autónomo actúa a través de dos componentes principales y antagónicos entre sí. Es decir, son como, iba a decir el bien y el mal, pero no es un buen ejemplo, porque estos dos antagónicos sí tienen un equilibrio, ambos son necesarios. Entonces tenemos el conocido sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático y el parasimpático son dos formas de actuar del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, es autónomo. No lo podemos controlar nosotros desde el consciente. Nosotros no tenemos nada que ver conscientemente en controlarlo. Esto es, actúa de forma automática, por decirlo así. A través de estos dos sistemas, sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es muy complejo, por eso yo puse aquí dos frases que resumen todas las acciones que generan estos dos sistemas para que lo recordemos. El sistema simpático actúa en todo nuestro cuerpo preparándolo para huir o para pelear. En cambio, el sistema nervioso parasimpático lo prepara para descansar y para digerir. Ustedes comprenderán que yo en este momento tengo activado todo mi sistema simpático porque quisiera huir de esta charla. Uno se pone nervioso cuando habla. Y hay distintos estímulos que nosotros le pusimos huir o pelear porque es característico, por ejemplo, frente a un león que aparece, se activa todo el sistema simpático y nos prepara para la huida. Pero hay otros estímulos que nosotros interpretamos como necesidad de huir que no necesariamente lo son. Muy bien. Y vamos a ir a los detalles. El sistema nervioso simpático, lo vemos acá, este de aquí es el cerebro, esta es la médula espinal, y eso ya aprendimos que era sistema nervioso central. Acá tenemos el sistema nervioso periférico, que en el caso del sistema nervioso simpático es toracolumbar, es decir, los nervios espinales que salen en la parte torácica de la médula espinal y en la parte lumbar son parte del sistema nervioso simpático. Estas son neuronas. Aquí hay una neurona que tiene su cabecita, su soma, en la médula espinal. Su axón es este, que es cortito, y hace sinapsis con otra célula aquí, en esta cadena que se llama la cadena simpática, donde hay puros ganglios simpáticos. Entonces esta primera neurona cortita se une con otra neurona que va a ser más larga y que va a ir hacia el órgano al que necesite llegar. Este es el sistema nervioso simpático. En cambio, el parasimpático tiene su origen en la zona alta, y, o sea, en el cráneo, los nervios más craneales, y en la zona sacra. Y por el contrario, tiene unas primeras neuronas largas, y las segundas neuronas cortitas, porque los ganglios del sistema nervioso parasimpático se encuentran dentro, más cercanos a los órganos. Muy bien. Para hacerlo más práctico y más comprensible, vamos a hacer un ejemplo. Pensemos en nuestro corazón. Nuestro corazón, el corazón de cada uno de ustedes, está enfrentando una situación de mucho estrés, en que quisieran huir o pelear. Piense cualquier situación que lo haga querer huir o pelear. En esa situación, su corazón va a estar dominado por el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático, que va a estar acá en amarillo? Le hace aumentar la frecuencia cardíaca, su corazón va a latir más rápido, aumentar su presión arterial. ¿Y cómo de todo esto? A través de dilatación de los vasos coronarios que irrigan el corazón. Esto para prepararlo para la huida. En cambio, si usted está tranquilo y quiere descansar, se encuentra relajado, va a actuar el sistema parasimpático, que por el contrario
va a disminuir la frecuencia cardíaca, su corazón va a latir más tranquilo, va a bajar la presión arterial, todo va a estar en calma. Y esto pasa con todos los órganos que se ven acá, con los ojos, los pulmones, el corazón, los vasos, el sistema sexual, el sistema digestivo, los riñones, las suprarrenales, todo. Entonces es por esto que cuando nos estamos preparando para la huida, nuestras pupilas se dilatan. Se dilatan así gigantes porque el músculo liso del ojo del iris responde a los estímulos simpáticos para poder ver más. Los bronquios se dilatan para que haya más aire para correr. Hay un menor flujo sanguíneo hacia los órganos y mayor flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos para correr. Ya, y ahora lo que nos trae más al tema, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver este sistema nervioso simpático y parasimpático con nuestro sistema digestivo? ¿Qué es lo que nos tiene más acá en esta charla? Y eso es como aparte. Sistema nervioso entérico. Esta parte, entérico, significa todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, ¿ya? Como sistema nervioso intestinal, podríamos decirle también. Y esto es parte del sistema nervioso autónomo, pero es tan complejo que se le da un nombre aparte, se estudia aparte. Entonces, tenemos el sistema nervioso entérico. Todo nuestro sistema digestivo, desde el esófago hasta el recto, tiene, además de ser un tubo, como todos lo conocemos, no son solo tripas, tienen muchos nervios. Miren. Creo que me caí, pero volví. Vamos a seguir. Era un respiro. Ya, ¿me escucho bien? Sí, se escucha. Se escucha bien. Ya, ok. Entonces íbamos en el sistema nervioso entérico, donde dijimos que había una interconexión con el sistema nervioso central. ¿Y cómo así? Imagínense su intestino. Es un tubo muy largo como una manguera. En este dibujo lo cortaron de forma transversal, aquí. Y miren qué complejo es un intestino. No es solo un tubito, órgano, todo un sistema. Aquí todas estas capas tienen su intestino, y si ustedes pueden ver, estos hilitos amarillos son ni más ni menos que neuronas. Neuronas que forman dos redes en el intestino. Una en la submucosa y la otra entre las dos capas musculares del intestino. Este plexo que se forma aquí más arriba es el submucoso y otro que se forma entre las capas musculares. Esto es fascinante y daría para una hora de hablar, pero vamos a hacer el resumen. Miren, acá les puse más o menos lo complejo que son las interacciones entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, para que capten un poco la cantidad de interacciones que hay. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un gatito o han visto un gatito? ¿Los gatitos son inteligentes? Pues quiero que sepan que en nuestro intestino, en su intestino, hay más de 10 millones de neuronas, con más de 25 tipos diferentes, que es mucho más que lo que es un cerebro de un gato o un perro. Es decir, el intestino tiene más capacidades de conexiones que las que tiene el cerebro de un animal mediano. Es decir, hay muchísima información acá en nuestro intestino, muchísimas neuronas. De hecho, hay más neuronas que en el cerebro, pero con funciones distintas. Nunca vamos a poder pensar en el intestino, pero sí hay muchas funciones que se regulan y se conectan entre nuestro cerebro y nuestro intestino a través de neuronas. Bueno, vamos a volver al dibujo anterior, pero ahora vamos a hablar
del sistema nervioso central. El mismo ejemplo que hicimos con el corazón, perdón, pero con el sistema digestivo. Vamos a pensar que yo estoy ahora preparándome para huir, necesito huir, necesito pelear. Entonces, mi sistema nervioso simpático se activa, mi corazón late fuerte, mis pupilas se dilatan, mis bronquios se dilatan para entregar más sangre. ¿Y qué pasa con el sistema digestivo? Cuando el sistema ya volví, algo pasa con mi internet. Disculpe. Ahí estamos compartiendo pantalla. Ok, entonces sigamos. Dijimos que yo estaba preparada para huir, ¿y qué pasó con mi sistema digestivo? ¿Qué pasó con mi intestino, mi estómago? Pasa que toda la sangre que necesitan para funcionar se redistribuyó a otras zonas. Estoy en el campo y parece que la señal no me está llegando, pero vamos a intentar. Vamos terminando en todo caso. Quedan 2 diapositivas. Ya. Lo que estaba tratando de decir, dicen que la tercera es la vencida, así que vamos. Bueno, cuando yo me preparo para huir, la sangre se va de mi intestino, ya no está trabajando ahí. La peristalsis, que son los movimientos intestinales, disminuyen, bajan, y toda la comida que haya estado ahí, todo el proceso que yo haya dejado en stop, ahí queda. En cambio, cuando se activa el sistema parasimpático, cuando estoy descansada, se aumenta el tono del músculo liso del intestino, aumentan los números de vueltas que da mi intestino, de peristalsis, que son necesarios para la digestión, y puedo digerir todos mis alimentos mucho mejor. ¿Y cómo se comunica mi cerebro para saber si estoy tranquilo o no, para ver si voy a digerir comida o no? Porque ¿cómo sabe mi intestino si es que yo ahora quiero huir o no? De esta manera. A través de un maravilloso sistema de comunicación que se ve acá, que son en general 4, pero vamos a hablar de uno en particular que es el más importante, que es el nervio vago. No sé si lo habían escuchado antes, pero es un par craneal. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del sistema nervioso periférico les comenté que había nervios que salían directo del cerebro, como el nervio facial? El nervio vago es uno de ellos. Estos siempre son pares, tenemos 2. El nervio vago sale a través del agujero yugular hacia nuestro cuellito y baja más o menos por aquí. Y tiene el recorrido más largo de los nervios de nuestro cuerpo. Vamos a mirar. Bueno, acá esto ya se los comenté. Acá. El nervio vago sale directamente del cerebro a través del agujero yugular y va a cumplir múltiples funciones, pero las que nos interesan hoy es que va directamente a comunicarse con el sistema digestivo. ¿Y cómo lo va a hacer? El nervio vago lleva fibras parasimpáticas, es decir, las que aprendimos que eran las del descanso, las que son para descansar y digerir. Es decir, va a activar nuestro sistema digestivo para una correcta digestión. ¿Cómo se comunican? Acá está el esquema exacto. Esto que ven acá es un corte longitudinal del transverso de un intestino, es decir, aquí donde ven estas vueltitas es donde iría la comida y hacia toda esta es la pared del intestino. Miren qué compleja es. Tiene dentro de su propia pared 2 sistemas nerviosos. Uno aquí, que es el submucoso, y este que es el mientérico. Y bueno, el nervio vago que viene de acá, directamente del tronco cerebral, lleva información hacia el intestino y desde el intestino. Es decir, la comunicación que hay a través del nervio vago es aferente y eferente. Antes se pensaba que la comunicación era solo de tipo aferente, es decir, que desde el intestino llegaban estímulos al cerebro
y había cierta comunicación ahí. Pero ahora se sabe que la comunicación es bidireccional. Tanto el intestino le comunica cosas al cerebro como el cerebro al intestino. Entonces se hablan, es una comunicación muy fluida entre los dos, de tal forma que últimamente los científicos le han llamado el segundo cerebro humano, nuestro intestino. Ahí está para que recuerden la comunicación que hay entre ellos. Cuando usted siente un síntoma de enfermedad, por ejemplo, cuando siente reflujo, cuando siente acidez acá en la boca, cuando siente esto que llamamos colon irritable, cuando le cuesta hacer caquita, uno se pregunta muchas cosas. Y piensa, por ejemplo, que puede tener cáncer, que tiene alguna enfermedad grave, y va al médico y resulta que todos los exámenes le han salido normales. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Y esto trae respuesta a muchas de las cosas que antes no tenían respuesta y es lo que va a seguir uniendo acá nuestra expositora. Yo solo tenía que hablar de la anatomía y la fisiología. Ahora con esto en mente vamos a seguir aprendiendo cómo es que esto responde a la causa de estas enfermedades que antes no sabíamos por qué se producían. Y acá les dejo nuestro mundo, muchas redes interconectadas. Usted y yo somos como una neurona, podemos comunicarnos con otras personas, tenemos que tener una buena comunicación, hacer sinapsis entre nosotros, porque todos somos útiles para otros. Muchas gracias.